Hola y bienvenidos a un video más de Bitácora Virtual. En esta ocasión haciendo seguimiento y orientación al programa Aprende en Casa relacionado con la semana 34, día 2, curso de Ciencias Sociales para el segundo año de secundaria. Seguimos trabajando la competencia Construye interpretaciones históricas y la actividad de esta semana está relacionada con la elaboración de un texto argumentativo sobre el trato de la mujer en el Tahuantinsuyo, la conquista española y la actualidad, enfatizando en los cambios y permanencias. Para elaborar este texto argumentativo tenemos que considerar todo lo que hemos trabajado previamente durante la semana 33 y la semana 34, en donde abordamos principalmente el trato de la mujer en el Tahuantinsuyo y la conquista española. Veamos ahora brevemente cómo es el trato de la mujer en la actualidad. Podemos decir que tanto a nivel legislativo como en la sociedad existen grandes avances respecto a los derechos de la mujer. Actualmente contamos con leyes que promueven la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, como la Ley número 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Esta ley tiene como objetivo garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos a la igualdad, impidiendo la discriminación en todas las esferas de su vida. Asimismo indica que dentro de los gobiernos, tanto ejecutivos, locales y regionales, se tiene que promover y garantizar la participación plena y efectiva tanto de hombres como de mujeres, haciendo así un sistema democrático. También tienen que desarrollar políticas, planes y programas para la prevención, atención y eliminación de la violencia, en especial contra las mujeres. Por otro lado tenemos el Código Civil del Perú, el artículo 290, que manifiesta que ambos cónyuges tienen el deber y el derecho de participar en el gobierno del hogar. Ambos deben decidir las cuestiones referentes a la economía del hogar. Y el reto del día 2 es elaborar un texto argumentativo en el que se contraste la situación de las mujeres en la sociedad peruana actual con la del Tahuantinsuyo y a partir de la conquista española. En este texto principalmente tenemos que utilizar varias fuentes históricas o textos que hayamos leído y complementarlos unos con otros. Utilizar años, siglos o periodos en la explicación. Identificar las fuentes utilizadas, si son narraciones o interpretaciones. Reflexionar sobre la situación de las mujeres en el Perú actual en comparación con las épocas estudiadas en esta oportunidad. Como sabes, todo texto argumentativo parte de una pregunta. En este caso la pregunta es: ¿las concepciones que se tenían de la mujer y el trato que se les daba han cambiado o aún permanecen en la actualidad? La respuesta a esta pregunta vendría a ser la postura. Mi respuesta es que sí ha cambiado. El trato y valoración de la mujer ha cambiado desde la época del Tahuantinsuyo conquista hasta la actualidad. Tu postura también podría ser que no ha cambiado. En ese caso igual los argumentos vienen a ser las razones por las cuales tú tienes esta opinión. En mi caso, como manifiesto que ha cambiado, es principalmente por tres razones. Porque he observado que la mujer ha modificado su rol en el matrimonio o familia durante el Tahuantinsuyo, en la conquista y ahora en la actualidad. También ha cambiado su participación en la administración de sus posesiones o bienes. Otro cambio es respecto a las leyes. Ahora las leyes amparan a la mujer y les brindan un trato igualitario. En la época de la conquista y época medieval esto no era así. Tomando en cuenta una postura y argumentos se elabora el texto argumentativo. Yo he titulado mi texto con una pregunta. ¿Ha cambiado la situación de la mujer desde la época del Tahuantinsuyo a la actualidad? Después del título colocamos nuestro nombre, que sería el autor, y empezamos con nuestro primer párrafo de introducción, que debe terminar con nuestra postura. La sociedad que hoy en día tenemos es producto del conjunto de experiencias y situaciones históricas que hemos atravesado, entre ellas la época del Tahuantinsuyo que se desarrolló, y aquí explico el tiempo y lugar. Por otro lado, otro periodo igual de importante para nuestra sociedad fue la llegada de los españoles. De igual manera explico el tiempo y la situación de manera breve. Si comparamos la situación de la mujer en aquellos tiempos históricos con la actualidad, puedo decir que el trato y valoración de la mujer ha cambiado. Una vez que he mencionado la postura, pasamos a detallar los argumentos. La primera razón que teníamos era respecto al cambio en el rol de matrimonio o familia. Para expresar ese cambio, entonces primero tenemos que mencionar cómo fue durante el Tahuantinsuyo, cómo fue el matrimonio durante la conquista, relacionarlo con el matrimonio en la época medieval, ya que tiene relación con la conquista, y luego el matrimonio en la actualidad. A lo largo del desarrollo del texto argumentativo tenemos que usar las citas, es decir, mencionar al autor y el año de publicación del texto. Podemos leer su texto y escribir con nuestras palabras lo que entendemos. A eso llamamos parafraseo. O también, si lo consideramos muy importante, podemos colocar el nombre del autor y una parte del texto entre comillas. Por ejemplo, respecto al rol durante el Tahuantinsuyo, estoy citando a Huamampoma de Ayala.
Como vemos en la imagen dibujada de Guamán Poma 1615, me refiero a esta imagen en donde podemos observar la acción compartida que hace tanto mujer y varón para la agricultura. Entonces lo que hago precisamente es explicar eso, la acción compartida que hay en el matrimonio. Luego esto cambió, ya que en la conquista, y ahí explico cómo fue durante la conquista, para eso puedo parafrasear este texto, en donde mencionaba principalmente cómo los conquistadores se apropiaron de muchas mujeres sin ningún control en aquel momento. También puedo complementar la información sobre la conquista citando a Herrero del año 2015, tal como manifiesta Herrero, quien estudió fuentes primarias, y escribo una parte de su texto. Herrero nos habla acerca de las mujeres precisamente durante esta época, en donde tanto niña o mujer soltera quedaba bajo la autoridad y tutela del padre. La idea relacionada sobre la familia la puedo escribir aquí, ya que tiene relación con lo que previamente se ha mencionado. Cabe destacar que este trato de la mujer durante la conquista se debió al pensamiento que tenían desde la época medieval. ¿Cómo era ese pensamiento? Recordemos estos textos en donde mencionaba que la mujer casada estaba siempre un escalón por debajo de su marido, que era su amo y señor. También otro autor menciona que a la mujer le corresponde ante todo la obligación de amar al marido. Esas ideas las podemos parafrasear aquí o también podemos citar, siempre colocando el autor y el año. En este párrafo trataremos acerca del rol de la mujer en la actualidad. Pasamos al siguiente argumento. Otro aspecto que ha ido cambiando a lo largo de los años es su participación en la administración de posesiones o bienes. Y aquí explicamos cómo fue el tema de las propiedades de las mujeres en la época del Tahuantinsuyo, luego en la época de la conquista y actualmente. Para hablar de esta época del Tahuantinsuyo podemos citar a Rostorovsky. En la época del Tahuantinsuyo, como afirma Rostorovsky, 1988, debes recordar este texto de esta autora en donde manifiesta que se han hallado collas o reinas que poseían tierras propias, como Mama Anahuarque, y también Mama Vilo, que era mujer secundaria de Huayna Cápac, que disfrutaba de una de las mitades del señorío de Lima. Puedo citar el texto, es decir, entre comillas, o también puedo parafrasear según lo que estoy entendiendo. Esa situación la explico aquí. Mientras que en la conquista, para esta parte podemos recordar a Herrero, que en la parte final de su texto menciona que la mujer no podía ni en su mayoría de edad desempeñar puesto público alguno ni ejercer funciones judiciales, excepto en casos autorizados por la corona, tales como encomiendas o cacicazgos. Se consideraba a la mujer tan poco responsable que no podía ser testigo en testamentos, ni ser fiadora, ni tampoco podía ser encarcelada por deudas. Entonces esa situación la podemos explicar aquí. Felizmente ahora, y escribo cómo es la situación que tenemos ahora respecto a la administración de bienes, las mujeres pueden o no pueden tener propiedades. Pasamos al tercer párrafo respecto a las leyes. También debo decir que ahora las leyes amparan a la mujer y le brindan un trato igualitario. En la época de la conquista esto no era así. Entonces aquí voy a mencionar cómo eran las leyes en la época de la conquista y luego cómo son las leyes en la actualidad. Para las leyes en la época de la conquista nuevamente podemos citar a Herrero en el año 2017, ya que aquí podemos ver cómo se le consideraba a la mujer en términos legales. También este texto manifiesta que las leyes siempre trataron a la mujer como si fueran menores de edad que necesitaban protección. Puedo tomar en cuenta una parte del texto de Herrero y luego explicarlo con mis palabras, o simplemente evitar las comillas y todo esto explicar según lo que entiendo de cómo eran las leyes para esta época de conquista. En cambio ahora nos ampara el Código Civil y la ley número 28983 que manifiestan que, y aquí podemos escribir con nuestras palabras acerca de ambos textos. Y nuestro último párrafo es la conclusión. En suma, debo decir que hemos avanzado respecto al reconocimiento de la mujer, en tres aspectos principalmente, ¿no? El matrimonio, manejo de las propiedades y leyes. Pero aquí podemos colocar la reflexión. Yo sé que si bien tenemos leyes y hemos alcanzado algunos derechos, todavía eso no se observa en la sociedad. De que a pesar de que hemos cambiado todo lo que se ha mencionado arriba, hay cosas por mejorar. Entonces eso tengo que escribirlo en la parte final. Y con eso ya casi se ha acabado el texto. El texto argumentativo debe terminar con las referencias. Las referencias son los textos o libros a los que has consultado para poder hacer tu texto argumentativo. Entonces solamente coloca aquellos que hayas citado. Sobre el tema del matrimonio solamente se mencionó a Guamán y a Herrero. Entonces solamente esos dos textos tienen que quedar. Los demás los eliminamos. Respecto al tema de las propiedades, solo mencionamos a Rostorovsky, entonces solamente nos quedamos con ese texto. Y respecto a las leyes, si hemos mencionado a Herrero, al Código Civil y la ley,
Entonces esos 3 textos tienen que estar en las referencias, de esta manera. Entonces el texto argumentativo quedaría así: título, autor, introducción, desarrollo, conclusión y referencias. Y bien, eso ha sido todo por el video de hoy. No te olvides suscribirte si todavía no lo has hecho y darle like a este video para dejarme saber que fue de utilidad. También te invito a ver la lista de reproducción porque seguramente encontrarás algún otro video de utilidad. Y mi trabajo terminó aquí, pero empieza el tuyo.